tórax. Esta región tiene importancia sobre todo en el equino, que es un lugar donde pueden asentar lesiones musculares por el ejercicio. ¿Por qué? Porque el equino maneja el resto de su cuerpo a través de la cabeza y cuello que hacen como balancín. En lo que había quedado, Leroy había hablado de los músculos profundos del dorso, los superficiales, extrínsecos del miembro torácico, y a esta parte torácica queda terminar de cerrarla profundamente con músculos que son pequeños, pero que tienen importancia en una función vital muy importante, que es la respiración. Van a ser músculos que ayudan a la inspiración o a la expiración, o sea que unos van a ser agonistas de la inspiración y los otros van a ser antagonistas. De este grupo de músculos nos vamos a encontrar con los músculos intercostales, que son los que rellenan el espacio entre dos costillas. Nos vamos a encontrar con un músculo que está en el piso del tórax, en la parte interna. Nos vamos a encontrar con otro músculo que está externo, pero también en el piso del tórax. Y nos vamos a encontrar con una serie de músculos que están dorsales a la parrilla costal, que van a ayudar a la apertura de la cavidad torácica. De los músculos profundos y de la pared costal, los primeros que vamos a ver son los músculos intercostales, internos. Los intercostales los vamos a dividir en internos y externos. Los más profundos son los intercostales internos. Estos músculos intercostales van a ocupar, vamos a dibujarlo en esta, el espacio que está libre entre dos costillas continuas. Van a ir desde el borde craneal de una costilla al borde caudal de la costilla precedente. Y la dirección de la fibra va a ser cráneo ventral. ¿Por qué hay que tener en relación la dirección de la fibra? Porque es lo que nos ayuda a diferenciarlo del intercostal externo. Si nosotros viéramos en un corte transversal, acá tenemos medial, o sea, lo que mira hacia la cavidad torácica, vamos a ver que el más profundo es el músculo intercostal interno. Este músculo, al actuar, hace que el tórax se achique y de esa forma ayuda a los pulmones a sacar el aire que está en su interior. El otro, vamos a seguir con la otra imagen, en el esquema, los intercostales internos serían los que están representados en este espacio intercostal. Los intercostales externos van a ocupar el mismo espacio, se van a apoyar sobre el intercostal interno y lo que va a cambiar es la dirección de sus fibras. Entonces, por eso vamos a decir que su origen es
en el borde caudal de una costilla y se va a insertar en el borde craneal de la costilla que le sigue. Y su dirección de la fibra va a ser opuesta a la intercostal interna, o sea que la dirección de la fibra va a ser cráneo ventrocaudal. Serían esta serie que tenemos dibujada aquí, y en el corte transversal, ¿dónde está? Acá está. Sería este que está aquí, que está en lateral. En el tercer espacio intercostal que tenemos esquematizado con músculos, vamos a ver que el interno está en la parte más ventral, se retiró el externo, y vamos a ver superpuesto el externo en la parte más dorsal de esta par de costillas. La función es la opuesta al del músculo intercostal interno, o sea que va a ser un músculo inspirador. Al contraerse, van a aumentar el diámetro de la cavidad torácica, haciendo que los pulmones se expandan y puedan introducir el aire dentro de su parenquima. En este esquema donde están el resto de los músculos, lo vemos ocupando la superficie de todos los espacios intercostales. El otro músculo que forma parte de estos músculos profundos del tórax es el músculo transverso del tórax. Y acá hacemos mención a una estructura que la habíamos dado cuando hablábamos de articulaciones del esternón, que era una membrana o ligamento esternal que recorría toda la parte media de las esternebras uniéndolas. Esa membrana o ligamento esternal va a ser el origen de este músculo que va a salir desde esa membrana hacia las caras mediales y en el ángulo de las costillas. Por supuesto que está de los dos hemitórax cubriendo al esternón. Este músculo, por más chiquito que parezca, va a ser expirador. Al contraerse, va a ayudar a que el aire salga de la cavidad torácica. ¿Qué costilla va a ocupar? Va a ocupar todas las costillas verdaderas. Quiere decir que las que se unen directamente al esternón. El otro músculo que vamos a tomar como profundo del tórax, pero que está en la cara lateral, es el músculo recto torácico, que sería el que está marcado aquí con el número 18. Este músculo va a estar cubierto por el pectoral ascendente y se va a originar en lateral de la primera costilla, hace como un pequeño vientre individual, pero en sí es la misma cinta muscular, y va a terminar insertándose en los cartílagos de todas las costillas hasta la cuarta costilla falsa. Y ahí se va a expandir aponeuróticamente para unirse a la aponeurosis de uno de los músculos que forma el piso de la cavidad abdominal, que es el músculo recto abdominal.
por estar por fuera de la cavidad torácica, al contraerse, va a tener función inspiradora. Va a ayudar a que ese tórax se abra para que los pulmones puedan ingresar el aire. Y el último grupo de músculo que nos queda son los que se denominan músculos elevadores de la costilla. Estas son pequeñas cintas musculares que se van a originar en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y se va a insertar en la cara lateral y el borde craneal de lo que quede libre, porque están los músculos intercostales externos, de la costilla. Pero ¿cómo esto? Va a salir, por ejemplo, de la apófisis transversa de la tercera vértebra torácica y se va a insertar en el borde craneal y cara lateral de la cuarta costilla. O sea, va a ir salteando uno en uno. ¿Para qué? Para que cuando se contrae, la eleva la costilla y provoca una apertura de la cavidad torácica. Entonces, si provoca la apertura de la cavidad torácica, termina siendo un músculo inspirador. Todos estos músculos son más importantes desde el punto de vista fisiológico para entender el proceso de la respiración, porque desde el punto de vista de la anatomía quirúrgica, por ejemplo, si uno tiene que entrar a la cavidad torácica, lo único que va a reconocer son, y vamos a hablar de los músculos intercostales internos y externos. Y tampoco vamos a hacer mucho reparo en la disposición anatómica. Sí, son muy importantes desde el punto de vista de la fisiología para poder entender el mecanismo de la respiración. ¿Cómo se inervan estos músculos? Al igual de lo que venían viendo en los otros teóricos, van a ser las raíces ventrales de los nervios espinales de la región torácica. Esos nervios, esas raíces ventrales, van a correr por la cara caudal, en el surco que había en la costilla, acompañado de la vena intercostal y la arteria intercostal. O sea, vamos a tener el complejo del paquete vasculonervioso. Y acá está la explicación de por qué una fractura de costilla duele tremendamente. Porque si este hueso costal que se lastima aprieta o lesiona el nervio, los movimientos de la respiración son involuntarios y entre la fractura y el nervio siempre hay movimiento y eso genera el dolor permanente porque está actuando sobre este nervio que pasa pegado a el borde caudal de la costilla. La otra serie de músculos que vamos a ver hoy son los que terminan de completar la región del cuello por ventral, a los cuales los llamamos músculos ventrales del cuello. Estos músculos, su función principal es la de contener el paquete de órganos del aparato digestivo y respiratorio que comunican la cavidad nasal y la cavidad bucal con los órganos que están en cavidad torácica y abdominal, y en el cuello tienen que ir protegidos y van protegidos por esta serie de músculos. Esos órganos son la tráquea y el esófago. A su vez, estos músculos permiten
el pasaje de estructuras vasculares y nerviosas que van a ir de la cabeza al tórax y abdomen, y el grupo más profundo, que es el que está más adherido a las vértebras, va a tener la misma función que los músculos dorsales, o sea, van a ayudar a la unión de ese sistema metamérico de vértebras y van a hacer que el cuello se mantenga en posición más firme, contrarrestando la función de los músculos profundos dorsales. O sea, los profundos dorsales van a hacer que el cuello se eleve y los ventrales van a trabajar para que el cuello descienda. Y dentro de este grupo de músculos nos vamos a encontrar con tres sistemas neuromusculares. Un sistema neuromuscular prevertebral, que como el nombre lo indica, son los que están bien al lado de las vértebras. Otro sistema neuromuscular infraioideo, son todos los músculos que van a terminar en una estructura que son los cartílagos de la laringe, que es la primera porción previa a la tráquea del sistema respiratorio, que está formada por unos cartílagos muy diferentes entre sí. Entonces, estos músculos van a ir a insertarse a la laringe. Por lo tanto, van a ayudar a retraer la laringe en el momento de la respiración. Y el otro sistema neuromuscular, que es el más superficial, es el que está inervado por el nervio accesorio, que es el onceavo par craneal. O sea que este nervio sale de la cavidad craneana para ir a inervar a estos músculos que están recubriendo la parte ventral del cuello. Dicho esto, vamos a comenzar con los más profundos, los del sistema neuromuscular prevertebral. El primer músculo que vamos a ver es el que se denomina largo del cuello. Este es un músculo que sigue la disposición, como eran los dorsales, de esa forma multífida, o sea, que son varios manojos que se van insertando de grupos vertebrales, y a su vez los vamos a dividir en dos regiones. Una región cervical o del cuello y una región torácica. La parte torácica, que sería esta aquí, esa parte torácica la podemos empezar a delimitar desde la sexta cuerpo de la vértebra torácica a la segunda, primera, depende de dónde estemos viendo esa bibliografía. De ahí va a empezar a formar manojos para ir a insertarse hacia craneal hasta la sexta y séptima apófisis transversa de las vértebras cervicales. Quiere decir que nace desde el cuerpo y se va a ir a insertar a las apófisis transversas. Y la porción, que es la más voluminosa del músculo, que es la que ocupa toda la parte ventral del cuello y bien adherido a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, va a dónde originarse. En los cuerpos desde la sexta a la segunda vértebra cervical y se va a insertar en manojos en las apófisis transversas, pero va a terminar con un tendón en donde, en el tubérculo ventral del atlas. En conjunto, las dos porciones
provocan la flexión del cuello. Y esto es lo que yo le decía antes, que los profundos del dorso hacían la extensión del cuello y estos equilibran ese, digamos, mecanismo de balancín que tiene el cuello y la cabeza con el resto del cuerpo, haciendo que flexione. Entonces, la contracción o relajación de estos músculos nos va a permitir que el cuello pueda elevarse o descender. Y acá vamos a entrar en tres músculos que están bien profundos, no se llegan a ver más que en un esquema, que tienen la misma función y que van a relacionar el atlas con la cabeza, pero por la parte ventral. El primero que vamos a reconocer es el músculo recto ventral de la cabeza. Este músculo lo vamos a originar en el arco ventral del atlas y lo vamos a ver insertándose en los procesos musculares de la porción basilar del hueso occipital. Por supuesto que al contraerse va a hacer que la articulación atlanto-occipital se flexione. Sería este que está acá, que tenemos marcado con el 8. Nos vamos a encontrar con un músculo recto lateral. También va a salir del arco ventral del atlas, pero lateral al músculo que vimos antes. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir a insertar no al hueso occipital en los procesos musculares, en la porción basilar, sino que a otro accidente que tenía el hueso occipital, que era la apófisis yugular. Sería el que tenemos identificado con el número 7. Va a tener la misma función que el anterior. ¿Por qué? Porque al contraerse van a provocar que esta articulación se flexione. Al cual viene el largo de la cabeza. El otro músculo, el largo de la cabeza, va a venir más caudal, porque va a venir desde la quinta vértebra cervical, tomando origen en la quinta, en la cuarta y en la tercera, y de ahí, de esas apófisis transversas, va a ir a la porción basilar del hueso occipital, por debajo, o por encima, digamos, no por debajo, por encima de la inserción del recto de la cabeza. Entonces, en este caso está seccionado, pero el vientre muscular es este. Va a estar cubriendo a el recto ventral de la cabeza. Y va a ir a insertarse al mismo lugar. De estos tres músculos, que su función es flexionar sobre todo la articulación atlanto-occipital, el único que no va a la porción basilar del occipital es el recto lateral de la cabeza. Los otros dos van a insertarse en el mismo lugar. Y a este pequeño músculo largo de la cabeza se le añade también una función
en este esquema que no está seccionado sería el 6, a este músculo se le añade una función que es la de empezar a que la cabeza se lateralice, o sea, que vaya a un lado y al otro. El otro complejo de estos músculos profundos que terminan de completar el sistema prevertebral son o es un músculo dividido en partes, depende de la especie, se divide en diferentes maneras, que va a unir las últimas vértebras cervicales con el borde craneal de la primera costilla. A este músculo se lo conoce como músculo escaleno, y en el caso del equino, el músculo que está presente es el músculo escaleno medio. ¿Por qué aclaro esto? Porque en las otras especies nos podemos encontrar con un músculo escaleno dorsal, un músculo escaleno medio y un músculo escaleno ventral. En este caso, el equino tiene solamente el músculo escaleno medio y a su vez está dividido en dos porciones. Una porción más ventral y una porción más dorsal. La porción más ventral, en este esquema se puede llegar a ver bien, es esta, es la más desarrollada, y va a partir de las apófisis transversas de las últimas vértebras cervicales, en este caso cuarta, quinta y sexta, y va a insertarse al borde craneal y parte lateral de la primera costilla. Si ustedes miran este dibujo con un poquito más de atención, nos está quedando esta bandita pequeña, que sería la porción dorsal del músculo escaleno. Va a tomar como origen la apófisis transversa de la séptima y de la sexta vértebra cervical y va también al borde craneal y lateral de la primera costilla. Si ustedes recuerdan, la primera costilla tenía una tuberosidad para el músculo escaleno medio. Bueno, la porción más ventral es la que se inserta fuertemente en ese tubérculo. Después vamos a ver otra cosita al final. Ahora, en el canino ya cambia la disposición de este músculo. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos músculos para nombrar. El músculo escaleno dorsal y el músculo escaleno medio. Ahora, el músculo escaleno dorsal se divide en dos porciones, una corta y una larga. Lo vamos a originar de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, de cuarta y quinta aproximadamente, estaríamos hablando de esta región acá, y lo vamos a insertar, y acá es donde cambia, en lateral, o sea, en la cara lateral de las costillas, tercera y cuarta. Quiere decir que no va a finalizar en la primera, sino que se va a prolongar y a proyectar hasta la tercera o cuarta costilla. Y va a tener la otra porción que va a salir también desde la cuarta y quinta vértebra cervical y va a ir a insertarse dos o tres costillas posterior a la inserción anterior. O sea, que se nos va a prolongar hacia la pared del tórax hasta la sexta u octava costilla. Ese sería el músculo
escaleno dorsal del canino. El escaleno medio ya va a tener origen en una sola, que va a ser la quinta apófisis transversa cervical, y va a ir a insertarse a la primera costilla en su borde craneal. En conjunto, el músculo escaleno, la función va a ser flexionar el cuello. Y por llegar a la cara lateral del tórax en el perro, va a ser inspirador. Ahora, estos músculos escalenos tienen importancia desde el punto de vista de poder relacionar la emergencia de estructuras vasculonerviosas que van a pasar al miembro torácico, y entre esas cosas, en el equino vamos a encontrar que entre las dos porciones del músculo escaleno va a emerger las ramas ventrales de los nervios espinales que van a formar el plexo braquial. Entonces, cuando nosotros le preguntemos por dónde emergen los nervios que van a formar el plexo braquial, van a salir entre las dos porciones del músculo escaleno medio. Por el borde ventral de la porción ventral del músculo escaleno medio y sobre el borde craneal de la primera costilla, va a emerger del tórax la arteria que va a irrigar a todo el miembro torácico, que es la arteria axilar. Justo en ese borde craneal de la costilla es donde cambia de nombre de arteria subclavia a arteria axilar. ¿Por qué? Porque en este lugar nos vamos a encontrar con el hueco axilar. Y en conjunto, los músculos escalenos y el músculo largo del cuello van a sujetar o a contener a la tráquea y al exófago previo a su entrada en el opérculo torácico al tórax. O sea, que también van a estar involucrados en la protección y la sujeción de los órganos que corren por la parte ventral del cuello. Y en este caso, en esquemas, tenemos la anatomía comparada del escaleno en las diferentes especies. El más simple, que es el que vimos al principio nosotros, es el equino con el músculo escaleno medio y sus dos porciones. Por entre los vientres de esas porciones emerge el plexo braquial y la arteria axilar. Vamos a pintarlo de otro color. Entre las dos porciones, plexo braquial y arteria axilar. En los carnívoros, que habíamos dicho que el escaleno tenía o sea, se presentaban los dos músculos, el escaleno dorsal y el escaleno medio. Dijimos que el escaleno dorsal se dividía en dos ramas de inserción, una más corta y una más larga, donde la más corta iba a las primeras costillas y la más larga llegaba a involucrar casi hasta la octava costilla, o sea, casi todo el tórax, y el músculo escaleno medio, vamos a pintar de otro color, vamos a pintarlo en rojo, el músculo escaleno medio propiamente dicho, que sería este,
iba del borde de la primera costilla a las últimas vértebras cervicales. Ahora, en el carnívoro, el plexo braquial y la arteria axilar emergen debajo del borde ventral del músculo escaleno medio. Y en los rumiantes nos vamos a encontrar con los dos músculos escalenos, el dorsal y el ventral, y no siempre constante vamos a encontrar el músculo escaleno medio. Eso sería lo más relevante de la anatomía comparada de los músculos escalenos. Por supuesto, lo más relevante es saber que delimitan la salida de los nervios que van a inervar al miembro torácico. Y después podemos empezar a describir la otra capa que le sigue, que es más superficial, que son los músculos que van a insertarse a esos cartílagos de la laringe y van a formar parte del sistema neuromuscular infraiódeo. Vamos a tener los músculos esternotiroideo y esternoioideo, que en el caballo, para complicarlo un poquito, forman un solo músculo y se dice que puede ser digástrico, o sea que va a ser un solo tendón de origen y dos vientres musculares y un solo tendón de inserción. En el caballo, que lo llamamos músculo esternotiroideo, va a salir de la proyección craneal del esternón, el manubrio del esternón, va a correr bien pegado a la tráquea, que sería lo que está dibujado con estos anillos cartilaginosos en el esquema, va apoyado sobre la tráquea y se va a insertar en los cartílagos de la laringe, en el cartílago tiroides, y también va a llegar al hueso basioides y apófisis lingual del hueso hioides del aparato hioide. O sea, va a ir al cartílago y se va a prolongar un poco más craneal hasta esa apófisis que tenía el hueso, que tenía una forma de H de los huesos que formaban el aparato hioide. En esta situación, el músculo al contraerse nos va a generar que se baje o se deprima el cartílago hioides y el hueso hioides, y así va a mover la base de la lengua hacia caudal. Y por supuesto, en ese movimiento también va a llevar a la laringe a una posición más caudal. En el esquema que estamos viendo desde ventral, es esta bandita que está coloreada. Es un músculo finito que, en el caso del equino, se llegaron a unir los dos. En el caso del canino, están los dos vientres bien separados. Vamos a tener el músculo esternoioideo y el músculo esternotiroideo. El origen va a ser el cartílago del manubrio del esternón, como en el equino, nada más que el esternoioideo se va a insertar en el hueso basioides nomás, o sea, en la porción basilar, y el esternotiroideo va a ir al cartílago tiroides de la laringe. Y van a estar los dos vientres bien individuales, o sea, no van a formar el músculo que decíamos en el equino que era digástrico. Entonces, si nosotros tenemos que ver en la imagen, sería este vientre muscular que está
conteniendo y sosteniendo a la tráquea y al paquete vasculonervioso. Y en la parte ventral sería lo que está marcado con el 1. El otro músculo que sigue protegiendo a la tráquea y al esófago es el homohioideo. Este músculo va a desprenderse desde la fascia que recubría la región subescapular, o sea, los músculos subescapulares, y desde esa fascia va a ir hacia craneal, a los lados de la tráquea, para terminar insertándose en el mismo lugar que se insertó el esternocefálico, en el esternotiroideo, en el basioides y la apófisis lingual del hioides. Todos van a ir a esos dos accidentes. Por eso que en conjunto, ¿qué hacen? Retraen la base de la lengua y la laringe. Y la salvedad que hay que hacer sobre este músculo es que en los carnívoros no existe. Está reemplazado por las dos porciones bien definidas del músculo esternoioideo y esternotiroideo. Y ahora vamos a ver el músculo homotransverso, que está presente en los equinos y no está presente, está presente en los carnívoros y no está presente en el equino. En los carnívoros se va a originar vamos a hacerlo acá, en la espina escapular y el acromión, y va a ir a buscar su inserción, que en este caso está tapada por otro músculo, ¿a dónde? A las alas del atlas. Quiere decir que desde la espina escapular y el acromión va a ir hasta la primera vértebra cervical. Este músculo, al contraerse, si se contrae el de un solo lado, va a llevar a la cabeza hacia ese lado, derecha o izquierda, y si se contraen los dos juntos, van a descender o van a flexionar el cuello. Y ahora vamos a pasar y cambiar de sistema neuromuscular. Vamos a hablar del sistema neuromuscular accesorio. Y acá vamos a tener un músculo que es el músculo brachiocefálico, la porción cleidocervical, que algo vimos el otro día cuando hablábamos del músculo brachiocefálico en conjunto, que decíamos que teníamos la porción cleidobraquial y la porción cleidocefálica o cleidocervical. Este músculo, en algunas bibliografías, va a aparecer como músculo homotransverso y va a salir desde la espina escapular y se va a insertar en las alas del atlas. Ahora, en el equino se considera que este músculo homotransverso es parte del músculo
brachiocefálico, su porción cleidocefálica. En algunos libros está descrito, tenemos los dibujos, pero la mayoría de los autores los considera como una sola masa muscular, como es en este esquema acá. Si ustedes ven en este esquema, está considerado dentro del músculo brachiocefálico, que es el músculo que vamos a ver ahora. Si ven la diferencia entre los dos esquemas, este esquema nos estaría mostrando una pequeña división acá, como si fueran dos vientres del músculo cleidocefálico, y en este otro esquema, que es de otro autor, está bien diferenciado como homotransverso. Pero acuérdense que en el caballo es la misma masa muscular. Entonces, este músculo cleidocefálico sería la porción que complementa el músculo brachiocefálico, y si tenemos que dar un origen, decimos que es en ese rudimento que había quedado en el equino, que era solamente una porción fibrosa, de donde se origina esta porción cleidomastoidea o cleidocefálica. ¿A dónde termina insertándose? Termina insertándose en la apófisis mastoidea que estaba en el hueso occipital. Este músculo tiene como función, al contraerse, participa de la elevación y dirigir el miembro torácico hacia craneal para hacer el paso, y también hace que el cuello y la cabeza se muevan y se extiendan lateralmente. Es un músculo muy importante en la biodinámica del paso del equino. Ahora, en el caso de los carnívoros, especialmente del equino, sí vamos a hablar de un músculo cleidomastoideo y de un músculo cleidocervical. Es el mismo vientre muscular que se origina de ese rudimento de clavícula que puede llegar a estar presente en los caninos y en el felino sí está, y de ahí va a ir a buscar para insertarse la porción cleidomastoidea, va a ir a la apófisis mastoidea, y la porción cleidocervical va a ir hasta dorsal del cuello y se va a unir en un rafe fibroso desde el músculo trapecio hasta la protuberancia occipital con el del lado opuesto. O sea, va a cubrir toda la superficie lateral del cuello. Y como teníamos con los de escaleno, tenemos un esquemita para el músculo cleidocefálico. El más simple que vimos, el del equino, y dividido por el rudimento clavicular o la intersección fibrosa. Y el de los carnívoros, que directamente sale de ese rudimento que puede estar de clavícula, que en una radiografía todavía lo podemos llegar a encontrar, hasta el rafe fibroso que se forma en la línea dorsal del cuello y llega al occipital. Y sin complicarla mucho, en el bovino solamente tiene la porción cleido-occipital,
y sin más reparo podemos hablar de que el músculo externo mandibular es verdaderamente externo mandibular porque tiene una inserción en el ángulo de la mandíbula. Y el último músculo es el más superficial, es el esternocefálico, es el que nos termina de cerrar la región ventral del cuello, y este músculo se va a originar en el cartílago del manubrio del esternón, va a ir hacia craneal al ángulo de la mandíbula en el equino y se va a unir por un rafe fibroso con el músculo del lado opuesto, o sea, el homónimo, el mismo, del lado opuesto. Entonces, cuando nosotros tengamos que, en un equino o en un carnívoro que hace lo mismo, ingresar a la tráquea por alguna necesidad, vamos a tener piel e inmediatamente debajo de la piel un rafe fibroso que están bien visibles los dos vientres musculares del músculo esternocefálico. Y acá en el carnívoro pasa lo mismo, ese músculo esternocefálico se divide en dos porciones. En vez de ir a la mandíbula, va a ir a la apófisis mastoide y la otra va a la cresta nucal, a la inserción más dorsal. Y acá está el esquemita simplificado con el músculo solo. En los equinos decimos que es esternomandibular, en los carnívoros decimos que va del esternón a la apófisis mastoidea y a la cresta nucal, y en los bovinos se divide en dos porciones, una que va a la apófisis mastoidea y otra que va al ángulo de la mandíbula. Entonces podemos decir que es esternomastoideo y esternomandibular. Ahora, cuando nosotros empezamos, decíamos que estos músculos del cuello nos delimitaban, nos protegían a las estructuras vasculonerviosas que atraviesan el cuello conectando la cabeza con el tórax. Desde los órganos habíamos visto que la tráquea y el esófago estaban englobados y protegidos por los músculos escalenos, el músculo largo de la cabeza y demás. Ahora, las estructuras vasculares, que son las arterias carótidas y las venas, que son las venas yugulares, las arterias carótidas van bien pegadas a la tráquea, o sea que estarían dentro del marco de la protección con los otros músculos y por las fascias, que forman un paquete que se llama vaina carotidia. Y en el caso del equino y los rumiantes, la vena yugular va a descender desde la cabeza a la entrada del tórax por un surco muscular que lo forman tres músculos. Lo forman el músculo esternocefálico, el músculo cleidocefálico y el músculo omoioide. Por supuesto, si forma un surco, decimos que un surco es una hendidura, en este caso le vamos a dar tres límites, un límite medial o fondo, un límite dorsal y un límite ventral. El límite dorsal lo va a formar
el músculo cleidocefálico, que era la parte cefálica del músculo brachiocefálico. El límite ventral lo van a formar el músculo esternocefálico. Y la pared medial o la pared profunda de este surco la va a formar el músculo omoioide. Este surco lo cierra la fascia superficial del cuello. ¿Por qué es importante? Porque nosotros en esta región vamos a individualizar a la vena yugular y de aquí vamos a poder o administrar medicamentos o hacer extracciones de sangre en el equino y en los rumiantes. Ahora, en los carnívoros no se comporta como un surco en sí, sino que la vena transita por esa región del cuello y está cubierta por los músculos cutáneos del cuello. O sea que no vamos a tener, como en el caso del equino y el rumiante, piel, fascia y la vena, sino que vamos a tener piel, músculo cutáneo y la vena va a estar inmediatamente después de esos músculos cutáneos, pero sin tener un surco muscular delimitado. Y de estos nervios que van a ser la inervación funcional de los músculos del sistema, tanto sea prevertebral, infraioideo, esos dos van a ser las ramas ventrales de los nervios espinales cervicales. Y los del sistema nervioso del nervio accesorio van a ser inervados por el nervio accesorio, que es el 11º par craneal, que sale de la cavidad craneana por la fisura mastoidea, y ahí empieza a bajar por el vientre del músculo externo occipital. Y ahí le da inserción a todos los músculos ventrales del cuello del sistema neuromuscular accesorio. Eso sería la parte de la porción ventral del cuello que nos faltaba ver de miología del dorso y tronco. Nos queda para terminar la miología del tronco ver los músculos abdominales, que los vamos a ver la clase que viene. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta?